Aquí estamos comenzando este segundo bloque, como siempre usted ya lo espera, a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Bienvenido a un nuevo programa, trayendo un auto para nada raro. Para nada raro, muy conocido, pero no vamos a traer la parte mecánica del auto, vamos, porque creo que es muy conocido acá en Argentina. Si hace falta decirlo, ya nuestra teleaudiencia lo está viendo, es el famoso escarabajo, el Volkswagen, que ha hecho evidentemente historia en la industria automotriz de nivel mundial. Pero vos tenés tu historia aparte sobre el vehículo este. Vos sabés que el compromiso de tener una colección es obligatorio, que cuando alguna persona la visite, uno le pueda comentar no solamente el coche que representa la escala, sino la historia de esa marca y de ese coche en especial que merece estar puesto dentro de una vitrina para ser exhibido. En este caso, he tratado de rescatar en lo posible un auto que fue una mitología dentro de sus años de producción, que fue el famoso escarabajo, del cual se hicieron más de 21 millones de autos, de unidades, circulando en el mundo. Superó al mítico Porté con unos cuantos millones de autos, pero da la casualidad de que sufrió del mismo problema que en su momento sufrió Henry Ford. Se agotó el ingenio, se agotó la mesa de dibujo, y el escarabajo se fue perpetuando en el tiempo, prácticamente sin ninguna mejora estética. El motor fue desde los 1000 centímetros cúbicos, terminó siendo prácticamente 1300 y 1400 centímetros cúbicos, con pequeños desarrollos de la mecánica. Pero la forma estética del coche, salvo los farolitos, algún detalle del paragolpe y la luneta trasera, todo era exactamente igual. Llegó a hacerse un clásico, pero se cansó también el público. Y aunque parezca parezca que es imposible, Volkswagen no tenía en ese momento capital o ingenieros para desarrollar un coche más moderno. Aquel que escucha esta opinión mía no es una opinión particular, es una opinión realizada por aquellos periodistas que no se dedican a la parte actual del coche, sino a rescatar fases de la historia de cada marca en especial. Volkswagen tuvo que comprar, entre las negociaciones que hizo, una fábrica mucho más pequeña, la NSU. La NSU era una fábrica de avanzada, tal es así que cuando Volkswagen la compra, ya NSU tenía coches muy, pero muy bonitos, y ya había incursionado en ciertas coupés con en aquel entonces el extraño motor rotativo. Era una pequeña compañía, vuelvo a repetir, que había nacido de las motos y había incursionado con mucho éxito en el automovilismo y tenía, sí, ingenieros que desarrollaban la marca. Año a año se iban notando las diferencias y cómo iba impactando en el gusto del público que compraba la marca, no solamente porque sabía que compraba calidad, un coche también alemán, sino que compraba un desarrollo moderno. O sea, que como dice un historiador español, Volkswagen compró futuro, porque el futuro estaba en la mesa de dibujo y en los ingenieros que en ese entonces regenteaban a la NSU para desarrollar el Volkswagen. Se hizo un coche, volvamos al Volkswagen, se realizó un coche que era robusto, por ende era fuerte, las líneas no eran las convencionales, pero no era desagradable a la vista, un fácil mantenimiento, muy sencillo para hacer cualquier tipo de reparación, sacar el motor, se levantaba de atrás y se sacaba toda una plataforma completa con motor, caja, todo completo afuera, lo que permitía una libertad total de mantenimiento y de comodidad. Eso no convenció en un principio, o en el fin de la carrera de Volkswagen, no convenció ya al público que buscaba otro coche, buscaba otra comodidad.
A mí me da, discúlpame, a mí me da la impresión, lo que te comentaba antes que comenzáramos este programa, que no sé si hubo una falla en el estudio de mercado o, como vos bien decías, una falla en la falta de buenos tableros de dibujo para que ayornaran el vehículo, porque yo te hacía referencia, por ejemplo, a lo que vino ocurriendo con el Porsche 911, que con tantos años sí, Rubén, de fabricación lo han ido modernizando. Ayornando. Exactamente. Y la forma, el dibujo del auto se lo conoce en legua. Se conoce, es igual. Exactamente. Pero sea del 70, diferente. del 90 o del 2000, tipo la forma del auto Mercedes-Benz. Vos un Mercedes-Benz, cuando ves la parrilla, si lo ves de frente, a 200 metros te das cuenta que es un Mercedes-Benz, no importa el modelo. Claro. Está el desarrollo, la actualización de esa parrilla. También en esa conversación que tuvimos hablábamos del BMW. Sí. En este caso el Volkswagen no pudo seguir con la carrocería del escarabajo porque agotó ese filón, agotó esa posibilidad y la agotó. La agotó por completo hasta que el público dijo, no, basta. En Alemania ese fenómeno sucedió mucho antes que en el resto del mundo. Sí, seguro. Porque se dejó de fabricar en Alemania y se siguió fabricando en Brasil y en México. Claro. Hasta que también los brasileros dijeron, basta. Se hizo taxi, y tuvieron todas las versiones habidas y por haber. Pero llegó un momento de que encontraron que, por ejemplo, uno de los defectos era que ese motor Porsche, ese motor Volkswagen, que según la historia no lo fabricó Porsche, después voy a desarrollar este comentario, era muy gastador, era terriblemente consumidor. O sea que, hablando en la terminología mecánica, el rendimiento térmico era pésimo. Gastaba igual que un Ford V8 de aquellos años exigido, y era un motor de muy baja cilindrada, claro. Era por lo mínimo un 50-60% más chico que un motor contemporáneo de la Ford. Digo la Ford por el V8, por el motor V8. Volviendo al tema, cuando Hitler invade Checoslovaquia, le sacan a los checoslovacos, digamos, todos los planos del Tatra. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar de un coche Tatra hace unos años atrás y estuvo también por televisión la muestra del coche. El coche se parece mucho a un Volkswagen y el motor Tatra es el motor que tenía el Volkswagen, porque Porsche ensayó 3 o 4 motores de su creación y no anduvieron. Yo sé que los fanáticos de Porsche en este momento me deben querer clavar con alfileres, pero es la verdad, yo no lo invento esto. Bueno, en definitiva, don Ferdinand Porsche, ¿qué hizo con Tatra? Hitler se llevó los planos, copió todo, y dijo todo. Esto es un invento mío. Y hizo el Volkswagen y no es para, para Hitler, para en ese entonces el régimen de Hitler. Desarrolló este coche con la plata de que el Estado le dio para hacer el coche del pueblo. Y lo que yo cuento parece que fuera una novela, está en la historia de Volkswagen, que luego Tatra, después de la finalización de la guerra, le hace un juicio a la Volkswagen por copia, por los planos que le habían, el plagio que le habían hecho, y le gana el juicio a los alemanes, o sea, a Volkswagen, le gana el juicio y le tiene que indemnizar la Volkswagen a los checoslovacos con 3 millones de marcos. Desconozco qué valor tenía el marco frente al dólar, pero según los historiadores era una suma muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque comprueban de que el coche Volkswagen era la copia del Tatra. Está bien. Bueno, hemos desarrollado un poquitito la parte fea de la historia de una marca que hoy es muy nombrada y siempre fue nombrada. Sí, por supuesto. Y el auto, no por nada, este Volkswagen peleó. ¿Quién era con el Forte? Por ejemplo, ¿cuál era el auto más popular a lo largo de todo el siglo XX? Y a lo largo del siglo XX yo creo que gana Volkswagen. Gana el escarabajo. ¿Por qué?
porque le gana a Henry Ford por más de 6 millones de unidades vendidas sobre las del Ford. Pero también adolece del mismo problema que Henry Ford lleva a su compañía al borde de la quiebra por no querer desarrollar. Se eternizó con el Ford T, no queriendo ayornarlo. Cuando lo ayorna con el Ford A ya era tarde, ya la competencia lo había superado, y Volkswagen en cierta forma no permitió, con la experiencia ya americana de la Ford, no permitió eso, y arranca con coches que ya podían estar en un pie de igualdad con lo que se estaba fabricando en ese momento también en Alemania. Carlos, nos terminó el tiempo. Te despedimos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Gracias por tu visita. No, al contrario. Nosotros, como hacemos habitualmente, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más información.